La máquina del tiempo. Habla más fuerte, que no te escucho. ¿De qué estás hablando, Willy? ¿De qué estás hablando, Willy? Un viaje hacia el pasado. Volvemos con más polos opuestos y ahora tenemos el agrado, el motivo tan lindo de presentar algo que nos dio muchas alegrías a todo el mundo, en especial a la gente de hasta 25 años, 26 años. No, más grande también. ¿Sí? 30, 30 y pico. Bueno, sí, la gente grande como 30 años, no sé, esa gente horrible. 35. Qué gente horrible. Hablamos de la consola Sega directamente, ¿La para consola? meternos de lleno en el tema que nos compete. Bueno, la Sega hay que decir que la compañía Sega hay que decir que no arrancó como una consola de videojuegos, sí se encargaba de hacer juegos, pero no videojuegos. Hay que decir que Sega fue fundada en 1940 y ¿sabés cuál fue el primer juego de Sega? ¿Cuál? Fue un mazo de naipes, la primera creación yo de hubiera Sega. pensado que era el Tetris. No. Bien. Tetris perteneció a 9001 Bien. o Game Brick. Ahí está, ese lo conozco yo. Bueno, hay que decir que en ese momento Sega se llamaba Standard Games. Su negocio consistía en la distribución de máquinas recreativas para bases militares norteamericanas. Entre ellas eran máquinas de tocadiscos, juegos de habilidad operadas con monedas y también una de sus tantas creaciones fue las gramolas, que eran muy parecidas. Gramolas es una comida, como... ¿no? Es como que me da... Sí. Y gramola. Claro, no. Gramola. Es un... Para poner dulce de leche arriba, algo este, porque no tiene sabor. Es muy parecido a la máquina de tocadisco, pero tenía como otras funciones. En este caso vos podías a las gramolas integrarles el disco de vinilo que vos querías. Mirá. No era lo que estaba predeterminado. Bueno, un tiempo después esta compañía, Standard Games, es trasladada a Japón en mayo de 1952, cambia su denominación por Service Game y ahí nace el tema Sega por las abreviaciones. Service Game. Claro. Ahí está. Y bueno, a partir de ese momento comienza a llamarse Sega. Perfecto, y ahora hablamos de... ¿Se podría llamar el padre de la Sega? O el padre de este... Sí, el que terminó de darle el impulso. Claro, ¿y el abuelo quién sería? Hablamos de David Rosen, terminó de impulsar a la compañía. David Rosen, tras haber luchado en la Segunda Guerra Mundial, este ciudadano norteamericano decide en el año 1955 abandonar su país para probar suerte en Japón. Se instala en la ciudad de Tokio y funda la Rosen Enterprise, un negocio original que se centraba en la exportación de arte, pero tras un tiempo decide comenzar a distribuir cabinas de fotografía instantánea. Los clásicos fotomatones, o sea, que te sacan una foto y después te iban a matonear. Era, para aquellos que no saben, eran las cabinas fotográficas que encontrabas en los carnavales o en las ferias esas, que Bueno, salían la tira de fotos. La que se metía a puta, ¿te acordás? Exactamente. Está buena, esa me acuerdo todavía. Bueno, de tu época. De mi época, no, jamás. Nunca entré en una cabina de esas, nunca, jamás de los jamases. Tras varios años de recaudar dinero y expandir sus operaciones, Rosen ve en la incipiente industria del videojuego una oportunidad y decide meterse ahí de lleno. Dice, ¿dónde hay guita? Ahí voy. Claro, y plantea la fusión de su compañía con Sega. Y así en 1965 nace Sega Enterprise. Mira. Sí, ahí la pega definitivamente, es como que es un impulso para la compañía de esta fusión. Gracias a la inmensa capacidad productiva combinada adquirida por la fusión de las dos empresas, Rosen y Sega comienzan a exportar sus máquinas por todo el país y comienzan así también a exportar a América. No se quedan quietos. En el año 1967 Sega obtiene su primer éxito en el mundo de las máquinas obviamente recreativas de videojuegos con el lanzamiento de Periscope, un shooter cuya cabina simulaba el periscopio de un submarino.
el jugador debía localizar a los enemigos y abatirlos con torpedos. Esto, obviamente, en Claro, el es juego. una, No, sí, es una simulación. no, para mí el tipo quedó medio trastornado por la Segunda Guerra Mundial y dijo, bueno, como no puedo matar en serio, Claro. voy a hacer videojuegos donde maten. Claro. Claro. Muy parecido Claro. el juego a la batalla naval, se podría decir. Se lo habrá copiado la batalla. Muy probable. Bueno, hay que decir que la explosión, bueno, la marca se terminó instalando más o menos en el año 1969, que fue la explosión de la industria de los videojuegos. En esa época es adquirida por una compañía norteamericana. Una parte de las acciones de Sega pasan a Gulf y Western, y que durante esos siguientes 10 años, durante la década de 1969 hasta 1980, se encargaron de desarrollar arcades y el desarrollo de software para el incipiente mercado de las videoconsolas para el hogar. Hay que decir que el primer arcade o el primer cartucho, se podría decir, fue Saxon, el primer videojuego de la historia en utilizar la proyección axonométrica. ¿Qué es la proyección axonométrica? Algunos estarán Yo lo sé, pero preguntando. la gente por ahí no sabe. Es que el videojuego a partir de ese momento dejó de ser plano, dejó de ser 2D y pasó a tener otra dimensión, a tener profundidad. Sería como un 3D. Sí, más o menos, era el principio. Bueno, era como un 2.5D. En la mitad. Una dimensión media extraña. Era como un 3D trucho. Más o menos. Bueno, fueron los primeros intentos de Sega, que hay que decir que ya en 1983, en la década del 80, sí ya se mete de lleno con las creaciones de videojuegos en 3D. Primero surge el lanzamiento de la Sega 1000 y luego sus respectivas derivaciones, que eran Sega 1500 y pico o 1500.5, que eran consolas portátiles tipo como el Game Boy, pero mucho más caras. Es más, una de esas consolas llevaba alrededor de 6 pilas. Opa. Era 6 Y pilas. eran las pilas gordas. Claro, Las- exactamente, pilas AA, y se gastaban enseguida. ¿Cuál sería ¿cómo me dijiste? ¿Triple A recién? No, la No, doble A. la AA. ¿Y la A sola qué sería? Voy a estar la doble A, la triple A. Sí. ¿Y la A sola qué sería? Y la ancha. Era una cosa gigante, porque la doble A es gigante y va achicándose, o sea, la A es una cosa. Qué- Ocupaba un Ya no tamaño. existen más. Ya no existe más. Bueno, cuestión que en esa época también surgen las primeras máquinas recreativas como el Sub Rock 3D y el primer arcade Astron Belts. Bien. Y era siempre cuando hay un impulso a una empresa y después viene el éxito, después por ahí viene la caída un poco, ¿viste? Sí. Dice, el retroceso. Hablamos de la crisis del año 1983 y Sega Master System. Cuando todo parecía irle bien a la Sega y a la industria en su conjunto, un evento sin precedentes sacudió los cimientos del mercado en Estados Unidos. La crisis de los videojuegos del año 1983, provocando un descenso de las ventas sin precedentes. Sega continuaba siendo norteamericana, y fue lógico que aquella sufriera mucho en esta crisis, dando pie a una de sus épocas más convulsas, una época de que subía, bajaba, y subía. Hay que Sí. decir que en esta crisis de los videojuegos fue cuando se terminó de fundir y cerrar el Atari. Desapareció en 1983 y la crisis de los videojuegos se dio a que había como mucha demanda y había muchas marcas que ofrecían videojuegos. Entonces, al llenar el mercado de tantas opciones, las ventas cayeron. Es como las cervecerías artesanales de ahora, ¿no? Que hay un montón de... Y sí, ahora está de moda la cerveza artesanal y tenés miles de opciones. Miles de opciones tenés para elegir. Así, en el año 1983, Wolf and Western vende la división norteamericana de Sega a la compañía manufacturadora, ya, Está bien. es complicada, de Baseball Bailey Manufacturing Corporation. Asimismo, la división japonesa también es vendida a un grupo de inversores japoneses liderados por David Rosen, ahí volvió, que de este modo consigue mantener su vinculación con Sega. Claro. Claro. Fue y volvió. Claro, en 1984 Sega es en su totalidad adquirida por esta empresa, por el conglomerado japonés CSK, que también CSK es el que está patrocinando a un equipo, el Shakhtar.
CSKA Sí, de Moscú, me parece. exactamente. Debe ser lo mismo. Que volvió a denominarla como Sega Enterprise Ltd, estableciendo su sede central en Japón. Hay que decir que en 1985 ahí lanza la primera máquina arcade Sega, que invitaba a los sobrios a utilizar todo su cuerpo. ¿A los sobrios? Sí, a los sobrios. Claro, porque hay que tener, hay que estar por eso vendieron tan poco. Claro. A los usuarios. Eso. Bueno, que invitaba al jugador a usar todo su cuerpo para controlar el personaje principal. Este juego era un juego de reproducción de motocicleta. Algunos capaz que lo jugaron, era donde vos te tenías que subir a la moto y obviamente conducir, y tenías que inclinar la moto para un lado para que doble. Era una chilera, ¿no? Era una... No. Y más adelante, a partir, bueno, este primer videojuego se llamó Hand On. Más adelante surgirían otros videojuegos automovilísticos de parte de Sega, como es el Daytona USA, que obviamente lo encontrás en muchos lugares de videojuegos. Todavía, tipo, sí. Claro, donde se usan todavía las fichitas. Bueno, ya no se usa más las fichitas, ahora es con tarjeta. Ahora tenés que tarjetear. Y bueno, fue un comienzo de esos juegos. Igual Pac-Man de acá de La Plata todavía tenía fichitas, ¿o no? No, es todo con tarjeta. No, yo lloro si voy con tarjeta. Es con tarjeta. Porque Es con sube. el de Capital, ¿cómo llamaba lo de Capital? Que eran shopping grandes. El Sacoa era con tarjeta siempre. Claro. Hace mucho tiempo, hace como 10 años o más. No, pero ahora todas las todo con... maquinitas vienen es con tarjeta. Te dan una tarjeta y vos les cargas, no sé, 50 pesos para un solo juego y pasa la tarjeta y ya se alcanzó para un solo juego. Bueno, hay que decir que luego ya en 1983, una vez restablecido el mercado de los videojuegos, volvía a resurgir sus ventas en Estados Unidos. Y también obviamente tuvo mucho auge en Japón, y con esta perspectiva Sega decide lanzar al mercado su segunda videoconsola para el hogar, la Master System. No obstante, no le fue muy bien con el tema de las ventas, ya que en esa época Nintendo lanzó la NES, que barrió literalmente con la Master, aunque hay que decir que la Sega System Master tuvo un buen apogeo tanto en el mercado europeo como en el latinoamericano, y en Brasil en el año 2000 fue una de las consolas más vendidas. Mirá el Brasil. Pero bueno, y ahora hablamos de los años dorados de la Sega Mega Drive, que vendría a ser la Sega Genesis para nosotros. Exactamente, la mejor consola de Sega. Para mí sí. En Japón la consola vio la luz en octubre del año 1988, hace ya 30 años casi. Pero fue en Estados Unidos donde marcó diferencia. Sega of America decidió lanzar una campaña de publicidad tremendamente agresiva para acompañar el lanzamiento norteamericano del Mega Drive, o entre paréntesis de vuelta Genesis, que se produjo en agosto del año 1989. De hecho, las denominadas guerras de consolas nacieron en esta época. Con el eslogan Genesis hace lo que Nintendo no, Sega pasaba a atacar frontalmente a su competidor más directo. Y cuando en el año 1991 Nintendo lanzó Super Nintendo, Sega cambió su eslogan por el de bienvenidos al siguiente nivel. Sí, había una pica bastante grande entre lo que era Nintendo y Sega. La verdad que durante mucho tiempo compitieron en el mercado, hasta que obviamente fueron superados por los videojuegos de PC. Sí. Y la compañía Sony con el lanzamiento de su PlayStation. Claro. Y aparte, ¿para vos quién ganó? ¿Nintendo le ganó a Sega o fueron derrotadas las dos por...? No, fueron derrotadas las dos. Nintendo lo que sí es que tuvo más tiempo en el mercado y Sega fundió antes. Claro. Sí. Bueno, como vos decías que en 1991 está... En guerra. Es más, la guerra fue tal que a veces bajaban el precio de sus consolas dependiendo de cuánto te salía la consola de Nintendo. Y bueno, obviamente Nintendo tenía su arma fuerte, que era el Mario Bros. Y Sega todavía le faltaba ese.
¿cómo se podría decir? La mascota, la representación de la compañía. Y en el año 1992 vamos a conocer por primera vez a este erizo azul Sonic. ¿Era un erizo? Es un erizo que sufrió obviamente varias mutaciones y con eso obtuvo super velocidad. Bien. Bueno, en el año 1992 nace Sonic con su primer cartucho, con su primer videojuego, lo que le dio a la compañía un poco más de aire, ya que este juego estaba de moda, tenía un aspecto mucho más moderno y más adulto que era el Super Mario, y era, antes me decías que tenía otra jugabilidad, hay que decir que Sonic era mucho más rápido, el Mario Bros capaz que era un poco más lento, podías tener mayor jugabilidad con el Mario, y en el Sonic era pasar las etapas era vértigo. Claro, era pasar las etapas rápidamente y evitar los obstáculos. Claro. Obviamente yo siempre voy a estar del lado del Sega, más del lado del Sony. Me gusta más Sony que lo que es Mario Bros. Me gustaron las dos primeras videojuegos que salieron del Sonic 1 y Sonic 2. Después salieron varias continuaciones. Claro, varias continuaciones que ahí la terminaron tirando abajo la franquicia de Sonic, hasta que después, más adelante, sí tuvo como un levantamiento. Mejoró cuando estaba a punto de morir, empezó a mejorar. Resucitó. Hay que decir que a finales del año 1992 surge Sega Mega CD, que lo que era en cuestión de renovación es que ya no se dejaban de usar los cartuchos y se empezaban a utilizar los CD-ROM. Era un prototipo que que le instalabas al Sega Mega Drive, y en vez de reproducir los cartuchos reproducía el CD-ROM. Mira. Y bueno, en esto no tuvo tampoco muchos videojuegos, pero sí el más famoso que tuvo fue el Sonic CD. Claro. Y ahí ya nos estábamos metiendo un poco a lo que eran las videoconsolas de 32 bits. Hay que decir que Sega Mega Drive era de 16 bits, creo que fue lo mejor, donde tuvo mucho catálogo de juegos en esa época Sega. Imagínate que la variedad de juegos que tuvo la franquicia de Disney, la mayoría de los videojuegos de Disney, con fantasía, con todo lo que es videojuegos de Mickey Mouse, Pato Donald. Tuvo también la franquicia de lo que era Hanna-Barbera, sacó muchos videojuegos de los Picapiedra, los Supersónicos, Scooby-Doo, los Tiny Toon. También tuvo la franquicia de Jurassic Park, sacó como 3 de Jurassic Park para Sega Mega Drive, y también lo que le dio mucho impulso fue el tema Sega de los 16 bits, los juegos de lucha, empezando con el Mortal Kombat hasta Mortal Kombat Trilogy. Y fue una de las primeras consolas que sacó un videojuego en esa época. Bueno, y ahora también se dice de plataforma, que eran luchadores ya sea actuales o viejos, que tenías que ir caminando y ir peleando, y de esa manera ibas pasando de niveles. Una de las primeras consolas que tiene ese tipo de videojuegos, el tipo de plataformas. Y ahora pasamos a hablar un poquito de declive, con lo que sacó al mercado después de la Sega Genesis, que fue un éxito total. Después vino el declive con la Sega Saturn, que fue como que eran 3 partes de la Sega. Primero estuvo la parte Sega Genesis, que fue el éxito total. Después vino el declive con la Sega Saturn, y después vamos a hablar un poquito de la caída completa con otro tipo de Sega, que lo vas a escuchar más adelante. Sega decide intentarlo una vez más en el mercado de las videoconsolas con Sega Saturn. Lanzada a finales del año 1994, Saturn resultaba pionera al ser la primera consola en el mercado en disponer de un procesador puro de 32 bits, adelantándose de este modo a PlayStation y Nintendo 64. Sin embargo, Saturn resultó un fracaso desde el comienzo, incluso en Europa, donde Sega siempre había cosechado buenas ventas.
Y sin embargo, a pesar de ser un fracaso comercial sin precedentes, esta consola recibió un catálogo in-house digno de alabanzas y mención, como por ejemplo Virtual Fighter, Sakura Wars, Pencil Dragon, The House of Dead o Nights into Dreams. Mirá, bueno, yo creo que uno de sus mejores videojuegos de la Sega Saturn fue Virtual Fighter, que se trataba de un juego de pelea callejera. Y creo que fue lo que más o menos que la mantuvo viva, viva en ese momento en el mercado. Después, también lo que pasó con Sega es que algunos usuarios o algunos que estaban a favor de Sega en aquel momento se sintieron un poco traicionados, porque imagínate que a fines de 1992, como decíamos antes, sale la Sega Mega CD, que intentaba emular un poco a los 32 bits. Y en 1994, 2 años después, directamente ya sacan la Sega Saturn, que es procesadora de 32 bits. Entonces los que compraron la Mega CD se jodieron. Se jodieron literalmente. Entonces muchos de los usuarios de Sega se pasaron directamente a usar la Nintendo 64 por una cierta traición de parte de Sega. Y bueno, y ahora sí hay que decir el fin de Sega como fabricadora de videoconsola, que la última gran consola que saca es la Dreamcast, que bueno, tras el fracaso de Saturn había que volver a levantar un poco el mercado, volver un poco a los inicios, y entonces deciden volver a sacar una consola para recuperar lo perdido. Pero no le fue nada bien, más allá de que se fusionó Sega en 1997 con la compañía Bandai para mejorar el tema de los gráficos, porque también otro problema que tuvo Sega fue que al ser una pionera de los 32 bits, el diseño gráfico de los videojuegos dejaba mucho que desear. No había muy buena definición. Claro. Entonces, en ese momento, en 1997, se une con Bandai para mejorar el tema de la gráfica, pero aún así la Sega Dreamcast no termina teniendo buenas ventas, ya que entre las competidoras más fuertes que tuvo la Sega Dreamcast fue Nintendo 64, y Sony por primera vez se mete en la fábrica de videoconsolas lanzando la PlayStation 1. Es más, la PlayStation 1 en su momento, cuando fue lanzada en 1995, salía mucho más barata que la Sega y tenía una mejor definición. Por lo tanto, termina quedando de cierta manera fuera de mercado Sega en cuanto a las videoconsolas. Y ahora hablamos un poquito de que después, además de que estaban casi en bancarrota, sacaron la Sega Dreamcast, que eso fue el principio del fin. O sea, porque se adelantaban, era como hoy hablábamos, era una especie de demo, fue como una versión incompleta de algo que querían lanzar de verdad. Y quedó ahí a mitad de camino, lamentablemente. Sí. Y ahora después de la caída, fue raro igual lo de Sega, pobre, porque primero fue el éxito, después la declive y después la caída completamente. Claro. Quedó en la nada. No quedó en la nada, ahora vamos a aclarar en qué quedó. ¿En qué quedó? Bueno, pero quedó casi en la nada en el tema de a lo que había pensado, sí. A lo que había empezado, con el tema de las videoconsolas y ser una de las mayores distribuidoras de videoconsola tanto en Japón como en Europa, terminó perdiendo mucho terreno. Sí. El 23 de enero del año 2001 se anunciaba que Sega no solo iba a dejar de lado a su Dreamcast, sino que su trayectoria como como proveedora de hardware llevaba a su fin. Oficialmente abandonaba el mercado de las videoconsolas y se convertía en una desarrolladora y editora de videojuegos multiplataforma. Las primeras videoconsolas que recibirían juegos de Sega serían Game Boy Advance y Game Boy. Pero antes de desarrollar su negocio de software, la compañía debía hacer frente a una situación económica desastrosa. Y en el año 2003 Sega lanza Sonic Heroes con ventas globales de 2 millones de copias en todo el mundo. Sería el primer título de Sonic en ser lanzado en una consola ajena a Sega. La compañía comenzaba a estabilizarse. Hay que decir que, Sonic Heroes creo que es uno de los mejores videojuegos que tiene Sega. Lo tenés para PC, para PlayStation. Para todas las plataformas. Sí. A comparación de lo que venía haciendo tanto los diseños como las tramas, porque más allá
de lo bien que se ve un videojuego, también está bueno que tenga una buena trama, una buena historia, que te permita adentrarte también uno en el juego. Creo que Sonic Heroes empieza a contar desde el principio del surgimiento de Sonic hasta encontrar a todos sus amigos y enfrentarse al Doctor Huevo. Así que es un gran juego, Sonic Heroes. No me acordaba que se llamaba así. Le puso mucho. Entonces, para llegar había que meterle mucho para llegar a Huevo. Pero bueno, es así. Y después terminó el futuro de Sega, a pesar de todas las tribulaciones o todos los caídas, altibajos, se podría decir, por las que ha tenido que pasar. Parece garantizado, sus beneficios siguen subiendo y es propietario de varias de las franquicias más aclamadas de los últimos años, como por ejemplo la saga Yakuza o la deportiva Football Manager. Sin olvidarnos, por supuesto, de Sonic. La realidad es que Sega nos lleva acompañando a los aficionados de los videojuegos desde hace más de 43 años y todavía sigue ahí de una forma u otra. Sí, a mediados de mes, en junio, va a cumplir 44 años y todavía sigue dando varios videojuegos. Vos lo decías, el PES Manager o el Pro Evolution, y Yakuza, que prometió en principio ser un gran videojuego. La primera salida de Yakuza para PlayStation 1 y PlayStation 2 fue bien recibida. Después ya Yakuza 2 y Yakuza 3... Ya era como una exageración. No, el gran problema que tuvo es que no fue traducida al español, por lo tanto perdió gran parte del mercado y al quedarte afuera de la historia, porque te cuentan todo lo que pasa en inglés y te cuentan la misión que tenés que hacer en inglés y quedás medio desorientado, entonces también perdió un poco de terreno. Y algunos afirman, algunos muy aficionados, dicen que este año capaz que Sega vuelve a lanzar una nueva consola. No sé si será cierto, pero lo veo medio complicado. Ojalá que vuelva como los grandes. Me gustó porque aparte mezclamos cosas divertidas con cosas ciertas, con fuentes verificables, ¿o no? Sí, sí, obvio. Está sacado No inventé nada. ¿Te quedó algo más en el tintero para agregar a este cofre de los recuerdos? No, ahí estaría cerrando la parte de Sega. Y bueno, más adelante seguramente vamos a traer las historias de otras videoconsolas, ya sea como la de Family o la de Atari. Hay mucha tela para cortar. Está bueno eso. Si estás escuchando por la querida Nuevos Aires FM 99.7, también nos podés escuchar a través de www.nuevosairesfm.com.ar, a través de TuneIn y otras y demás plataformas digitales. Te puedes comunicar al 221-3550-483 y si no al teléfono fijo 483-1008. ¿Y cómo andamos en las redes sociales, Ale? Andamos muy pero muy bien, tenemos 1220 seguidores en Twitter y 335 me gusta en Facebook. Nos pueden encontrar @polosopuestoslp. Perfecto. Y ahora vamos a escuchar dos temitas. Uno de Serenos Navegantes, que va a estar tocando el día de hoy en la ciudad de Las Diagonales, y otro de La Cumparcita. Le mandamos... Que se separaron. Mandamos un saludo a todos los chicos de La Cumpa y les deseamos lo mejor. Vamos con dos temas y volvemos con más Polos Opuestos.